Estamos acompañados en estudios de la doctora, abogada, jurista y analista política Beatriz Mejía, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches y gracias por la invitación. No, nosotros siempre una columna vertebral de UCI Noticias y Viva TV es la pluralidad, escuchar a todos los sectores. Y bueno, hoy nos convoca particularmente el tema de lo que está pasando en el Congreso todavía, ¿no? Que es una jornada larga de esta interpelación al ministro de Justicia, Ceballos. Muchos han dicho que es inoportuna la interpelación. Incluso le he escuchado al presidente García tuitear y decir: yo no hubiera promovido la interpelación. ¿Usted qué le parece? Creo que si esta no es la oportunidad, ¿cuándo sería la oportunidad? Tenga en cuenta que el acuerdo de Odebrecht está pendiente de ser aprobado o rechazado por el juez penal que está a cargo del caso Odebrecht. Entonces, si dentro del ámbito de las competencias del Congreso los congresistas no cuestionan esto, ¿en qué momento lo van a hacer? Y básicamente lo que ellos pueden hacer, no interferir en la resolución del juez, pero sí pueden interpelar al ministro que ha estado detrás o como puente de comunicación entre el Poder Ejecutivo y la aprobación que hace el Procurador del Estado, que depende directamente del Ministro de Justicia y que aprueba semejante barbaridad que todos conocemos y cuestionamos porque no tiene visos de razonabilidad ese acuerdo con Odebrecht. Ahora, los argumentos que han sido expuestos por el ministro, por un lado, es que es el Ministerio Público quien ha iniciado estas negociaciones, ¿no? Y definitivamente no hay interferencia, o no debe haberla por lo menos en la teoría, por parte de ningún otro poder del Estado. Y bueno, y que lo otro es que los procuradores se respeta su autonomía. ¿Hasta qué grado esto en principio, considera que es así? La ley procesal penal ha sido modificada para favorecer este acuerdo con Odebrecht. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que es la colaboración eficaz, pueden hacer un acuerdo de colaboración eficaz los que han cometido un delito. Quiere decir las personas naturales que cometen un delito. Entonces, modifican la ley. ¿Para qué? Para que pueda celebrarse acuerdo de colaboración eficaz con personas jurídicas. La hizo el Congreso. Claro, pero no lo hace por iniciativa del Congreso. Es en el medio de las bravatas de Vizcarra de que le aprueben sus proyectos de leyes. Entonces salió el decreto legislativo 1352. Eso lo saca el Ejecutivo, perdón, pero ya la ley 3737 que está defendiendo el Gino Costa, apasionadamente, tiene pues una serie de cosas preocupantes. Y yo digo, ¿cómo el Congreso efectivamente aprobó esta ley? Y con una mayoría opositoria, ¿no? Con todo, o sea, hubo una mayoría que aprobó, pero es que era en el fragor de que o me aprueban estas leyes porque está en riesgo la nación, ¿no es cierto?, o cierro el Congreso. Entonces, bajo este nivel de amenazas y de grave alteración de lo que es el funcionamiento constitucional del Congreso, se han aprobado leyes, no solamente como esta, sino otras tantas que tienen muchísimos temas de inconstitucionalidad y además de contrasentido legal. ¿Por qué razón? Ustedes saben que el reglamento de esta ley 3737 le permite al Ministerio de Justicia dictar por sí y para sí, sin ser juez, ¿no es cierto?, medidas cautelares de anotación preventiva en las partidas registrales de los activos y de las empresas que puedan estar sujetos a una negociación de este tipo o supuestamente imputadas, investigadas por supuestos casos de corrupción. ¿Qué pasa si a la empresa la absuelven, o mejor dicho, los representantes legales de la empresa que supuestamente cometieron los delitos los absuelven, pero el Ministerio de Justicia en ese reglamento se ha asignado facultades que solamente puede tener un juez, que es garantía justamente del principio de legalidad, del principio de que como es imparcial, entonces no va a decidir necesariamente a favor de una de las partes ilegalmente. Pero en este caso, cuando te investigan y te acusan por un supuesto acto de corrupción, se supone que el Estado está de parte en esto, es parte en ese proceso, es el afectado. Entonces no puede ser que el mismo Estado, que es parte en el proceso de investigación, sea el que dicte medidas cautelares, porque eso quiebra el principio de legalidad, los principios y garantías de lo que debe ser el manejo de una administración de justicia cabal. Y eso es lo que en este momento se está pisoteando, dándole una formalidad legislativa. Yo digo, ¿quién está haciendo estos proyectos de leyes? Es realmente preocupante. Ahora, pasando al otro tema, que tiene que ver con que dicen, ¿por qué tiene que ver el ministro de Justicia con lo que ha aprobado el señor procurador? Y yo digo, pero es que la gente que afirma esto o se hace la tonta, los que son funcionarios del Estado, ¿no es cierto?, y quieren aprovechar que el pueblo desconoce cuál es la normativa que
permite que los procuradores en representación del Estado puedan participar, por ejemplo, en una negociación de este tipo y avalar en nombre del Estado. Y ni siquiera es un acuerdo reparatorio simple, se cometió en tal delito y bueno, que reparen al Estado con 500.000 soles. Se trata de un acuerdo que compromete al Estado peruano y a la nación peruana, ¿no es cierto?, por tiempo indefinido, en que nos obligan a contratar a una empresa que ha cometido delitos. No, por favor, no es una empresa pobrecita que la han obligado a cometer delitos de corrupción activa de funcionarios públicos y que digamos que los funcionarios públicos les pidieron la plata. Ellos han sido los agentes de corrupción, claro. Entonces, y sin embargo, nos obligan a contratar por N tiempo a esa empresa y pagarle por proyectos, o sea, darle proyectos, obras públicas para que nos siga haciendo lo mismo. Entonces estamos hablando que ese tipo de decisión no lo puede tomar el procurador, pues. Es una decisión que ha importado la voluntad política desde el presidente de la República y de todo su entorno. Y la pregunta es, ¿el señor Vizcarra y su entorno tienen en este momento la aptitud legal y moral para participar en una negociación de esta naturaleza cuando son parte del Club de la Construcción, cuando están identificados? El señor Vizcarra ha sido apoderado de Graña y Montero, que es una de las empresas que está siendo beneficiada con este tipo de modificaciones legales. En otra época, ¿no? No, por supuesto, claro. Pero la vinculación es innegable. O sea, usted no puede decir, no, yo fui su apoderado, pero hace 5 años. O sea, la vinculación del señor Vizcarra y de varios miembros de este gobierno, el señor Kuczynski, con el grupo Odebrecht, son clarísimas. Y ojo, yo no le digo que bueno, es que mi empresita fue proveedor, yo ni sabía, nunca le vi la cara al señor Barata, pero ha sido apoderado. O sea, a mí no me pueden explicar, ¿no es cierto?, o contar la historia de que estando de apoderado, que es un cargo de máxima confianza, no puedes tú conocer al señor Barata cuando tu empresa ha estado consorciada con Odebrecht. Entonces, todos estos elementos... Eso es una suposición, que no se puede... No, eso está documentado. Esto está inscrito en registros públicos. Entonces no hay manera pues, que vengan a decir que no sabían, que no conocían y que no es mi hermano, pero no sé nada, ¿no? Entonces eso es una cosa que en este momento da a entender que prácticamente se están burlando del país. Claro, sin embargo, esas observaciones creo que todas las tenemos claras. Sin embargo, lo que se percibe también es que tumbándose abajo el convenio de cooperación, ¿qué conseguimos? No, es que nadie está en contra de que se pueda celebrar un convenio, dadas las circunstancias, pero este convenio no puede ser en esos términos. O sea, lo que se está cuestionando son los términos, pero además yo le diría, yo estuviera en el Congreso, yo lo que haría en este momento sería plantear una modificación de la 3737, que ha servido de base para hacer esta barbaridad. Y otra cosa que dice el procurador es que nosotros hemos señalado la reparación civil en base a los informes de Contraloría. Y ha salido el señor Edgar Alarcón, ex Contralor de la República, que lo sacaron precisamente de la Contraloría por estar haciendo un trabajo honesto. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice? Bueno, tuvo sus... No, le inventaron eso. Todo eso le inventaron, hicieron una campaña de desprestigio, le han montado 8 denuncias penales, está procesado con denuncias de lavado de activos, denuncias de intervención de SUNAT, investigaciones tributarias a toda su familia. O sea, la venganza que le insinuaron en el momento de condicionarlo a que cambie el informe del caso Chinchero, se cumplió y se viene cumpliendo hasta este momento, ¿no? Entonces eso es una cosa clarísima. Pero volviendo al tema, él ha salido a decir una cosa que es objetiva y que es comprobable, ¿no? Porque pueden decir, bueno, está llorando por la herida, está saliendo a hablar estas cosas. No, dice, Contraloría no ha investigado todos los contratos que ha cumplido o incumplido Odebrecht con el Estado peruano. Entonces, ¿en base a qué se postulan 610 millones de soles de reparación civil a pagar en 15 años y con la plata de los peruanos? O sea, nosotros vamos a pagar esa reparación civil. Claro, ahora, los términos, que es lo que se cuestiona, los términos del convenio, pero cuando hay un convenio hay una negociación, ¿verdad? Y en una negociación siempre hay dos partes. Entonces, de manera unilateral, el Estado peruano puede decir ahora, con la intervención del Congreso, vamos a ver qué pasa en el Poder Judicial, no queremos este convenio en estos términos, queremos estos otros términos, ¿cuál es la propuesta?
El riesgo, ¿no es el riesgo acaso que se caiga el convenio definitivamente y no lleguemos a conocer lo que todos los peruanos quieren conocer? La alternativa, yo discrepo mucho y dudo mucho de que el señor Barata tenga tanta información buena, por ejemplo, para responsabilizar a la gente de este gobierno, ¿no? Ahí hay un acuerdo bajo la mesa, además de lo que va, nos encubres a nosotros además, y te aprobamos lo que tú quieras, ¿no? Y de lo que va no hay nada de lo que se esperaba tampoco, ¿no? Así es. De lo que va, eso sí es cierto. Entonces, ¿no? Se ha hecho más bulla que lo que en realidad ha llegado hasta ahora. Entonces, hay un principio del colaborador eficaz, del testigo, ¿no? Que sea un declarante idóneo. ¿Qué es el declarante idóneo? Aquel pues que es un declarante imparcial, neutral, y que en una situación determinada hay un principio de veracidad en todo lo que hace y en todo lo que dice. Acá no se les puede creer, pues hay gente que ha vivido mintiendo, estafando, defraudando al Perú. ¿Y por qué le vamos a creer que sus declaraciones son válidas? Claro, pero el colaborador eficaz es alguien que está comprometido, alguien que cometió delito. Claro, pero en este caso la empresa teóricamente, como es una persona jurídica, la empresa en sí no cometió ningún delito. Tiene un deber como tercero civilmente responsable a reparar el daño ocasionado, y para eso yo considero que lo que debería haberse hecho con Odebrecht es un acuerdo reparatorio, pero no un acuerdo, ¿no es cierto?, un acuerdo para señalar la reparación civil, pero no es acuerdo de colaboración eficaz. Se han modificado leyes, esas leyes tienen nombre propio, que es ayudar a Odebrecht para que consiga la empresa y sus representantes legales la impunidad en el Perú, y que sigan trabajando como si nada hubiera pasado, y que todos los peruanos le paguemos la reparación civil, que para nosotros es un montón de plata, pero para ellos es irrisoria, ¿no es cierto? Pagar 610 millones cuando en una serie de contratos que, como no han continuado, nos está demandando. O sea, el Estado peruano está demandado por Odebrecht. O sea, esto es terrible. O sea, que encima de todo lo que nos han hecho, seguimos nosotros teniendo la espada de Damocles de que sigan trabajando con obras públicas que obviamente ya tienen antecedentes, no solamente estos casos de corrupción. Tenga en cuenta que cuando el excontralor Genaro Matute le comunicó a Alejandro Toledo: no puedes tú contratar a esta empresa porque tiene juicios pendientes con el Estado. Los juicios pendientes que tenía con el Estado era por incumplimiento de contratos. Yo revisé ese expediente. Le estoy hablando, pues esto ha sido cuando el año 2001, por ahí. Entonces, 2001, 2002. Entonces, y en ese tiempo era un tiempo en que Alejandro Toledo estaba interesadísimo, pues ocasionó un tremendo pleito entre Elian Carp, Toledo y Genaro Matute. ¿Y por qué razón? Por el interés inusual. De acuerdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con la doctora Beatriz Mejía, jurista y analista político.